Hola tejedoras, bienvenidas nuevamente a su canal Tejidos con Amor. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que me estuvieron pidiendo bastante en mis redes sociales que hiciera el tutorial, así que espero sea de gran ayuda. Este bolso tiene 9 colores en total y su punto principal es el punto puff. Se lo voy a mostrar más a detalle. Es un bolso muy bonito, está muy bien detallado. Vamos a ver en su interior. Es bastante amplio y tiene acabados profesionales. Así que si este video les gusta y es de gran ayuda, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. También las invito a dar su like, a compartir el video y suscribirse. Su apoyo no solo ayuda al crecimiento del canal, sino también me motiva profundamente a seguir creando y compartiendo proyectos hechos con amor. No siendo más, vamos a la lista de materiales y continuamos con el paso a paso. Para este proyecto vamos a trabajar con 9 colores y el trapillo que voy a utilizar es Premium. Es un trapillo de 3 centímetros su hebra, pero el trapillo es bastante liviano, enrolla muy fácil y es muy suave. Vamos a empezar primero con el color magenta, el violeta le sigue, luego el azul bebé, el verde menta, seguimos con el amarillo bandera, luego viene el melón, el rosa Barbie, terminamos con fucsia y a su alrededor y los laterales, tanto como su asa, la vamos a trabajar con color lila. También voy a utilizar este tipo de broche, viene con tornillitos. Voy a necesitar 2 medialunas, 2 argollas mosquetón de 2,5 centímetros. Voy a necesitar un mosquetón pequeño. Voy a tejer con una aguja número 5. Voy a necesitar tijeras, pinzas, una palita y un destornillador. No siendo más, vamos a dar inicio con el paso a paso. Voy a empezar tejiendo con la aguja número 5. Hacemos acá un nudo corredizo. Ingresamos la aguja, apretamos bien y vamos a empezar a realizar 60 cadenitas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y así hasta que completemos las 60 cadenitas. Ahora que he completado las 60 cadenitas, esto tiene una medida de 42 centímetros. Vamos a dar la vuelta así y vamos a empezar a trabajar en estos buclecitos de la parte de atrás y vamos a trabajar así: 2 puntos, una cadenita de altura, dejamos un espacio, una cadenita al aire, dejamos un espacio y continuamos trabajando 2 puntos, una cadenita al aire, dejamos un espacio, 2 puntos. Así vamos a trabajar. Entonces iniciamos, pasamos la aguja por el murito, tomamos la lazada, sacamos y realizamos el primer punto. Vamos al siguiente espacio y realizamos el segundo punto. Ahora realizamos una cadeneta y dejamos un espacio sin tejer y vamos al siguiente. Y trabajamos 2 puntos. 1, vamos al siguiente espacio y trabajamos el segundo. Hacemos una cadeneta al aire, dejamos un espacio acá sin tejer, vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Vamos al siguiente espacio y hacemos un punto bajo. Y miren, cadeneta al aire, dejamos un espacio, vamos al siguiente, realizamos uno, vamos al siguiente y realizamos 2 puntos. Cadenita al aire, dejamos un espacio, vamos al siguiente, realizamos el punto bajo,
Vamos al siguiente, realizamos el punto bajo, cadeneta al aire, dejamos un espacio, un murito, vamos al siguiente, punto bajo, vamos al siguiente y punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos 3 antes del final. Ya les muestro, me voy a adelantar y ya les muestro el resultado. Avancé y ahora tenemos un espacio, 2 espacios y 3. Seguimos con la secuencia, entonces cadeneta al aire, dejamos este espacio sin tejer y vamos al siguiente y realizamos el punto bajo. Vamos al siguiente y ahí finalizamos con 2. Y miren, así nos quedó. Listo. Ahora cadeneta de altura, damos la vuelta al tejido así y vamos a trabajar así. Acá vamos a realizar un punto bajo y de acá nos devolvemos acá a realizar el punto puff. Cuando finalizamos el punto puff acá, vamos a este extremo, hacemos el punto bajo ahí y nos regresamos a este a realizar el punto puff. Entonces vamos a iniciar, ya realizamos la cadeneta de altura, ingresamos la aguja en el espacio que dejamos donde hicimos la cadeneta al aire, ahí ingresamos la aguja, sacamos lazada, tomamos nuevamente y realizamos el punto bajo. Ahora vamos a realizar el punto puff. Entonces en esta primera vuelta nos vamos a devolver acá a donde hicimos la primera cadeneta. Ahí ingresamos la aguja. Entonces, ingresamos la aguja, tomamos lazada que venga derecha, que esto quede para atrás y esto adelante. Entonces miren. Ahí, ahora ponemos lazada en la aguja así y la pasamos hacia atrás, derecha, ingresamos nuevamente donde hicimos la primera cadeneta, tomamos lazada en la aguja y la llevamos hacia adelante, así organizada. Nuevamente tomamos lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás, llevamos la aguja a la primera cadeneta, a ese espacio, sacamos lazada, así, que venga siempre la hebra derecha, ponemos lazada nuevamente en la aguja, llevamos la aguja a donde hicimos la primera cadeneta, atrás, tomamos lazada y la pasamos hacia adelante, organizamos la hebra que nos quede derecha y ahí ya tenemos 4 en la aguja. Ahora tomamos lazada, la levantamos que venga derecha, miren la hebra organizada, tomamos lazada así y la vamos a pasar por estas 4, por esta y esta. Entonces así, sin que se desorganicen, y nos quedan 2 orejitas en la aguja. Ahora tomamos lazada y pasamos por esas 2 así. Y así ya tenemos el primer punto puff. Ahora vamos al siguiente espacio que es acá y hacemos el punto bajo. Entonces hacemos el punto bajo, le damos la altura necesaria y así tenemos el punto puff por este lado y así lo tenemos por este lado, derechito y organizado. Ahora, como les dije, nos regresamos acá al anterior espacio donde hicimos el anterior punto bajo, ahí nos regresamos. Entonces miren, llevamos la aguja ahí, tomamos lazada, la sacamos derecha, así, ponemos lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás, ingresamos al espacio, sacamos lazada, que venga derecha y organizada,
y si no la organizamos con nuestros dedos. Ahí llevamos 2, ponemos la lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás, ingresamos la aguja de adelante hacia atrás, tomamos la lazada fijándonos que venga organizada y así. Ya llevamos 3. Nuevamente ponemos la lazada en la aguja así, la pasamos hacia atrás organizada, llevamos la aguja hacia el espacio de adelante hacia atrás, tomamos la lazada, la pasamos hacia adelante. Organizamos bien y aquí ya tenemos las 4 hebras en nuestra aguja. Ahora tomamos la lazada acá, mire acá, la vamos organizando con nuestros dedos así. Nos fijamos que la lazada venga derecha, entonces la corremos así y la organizamos. Hasta que ella quede completamente organizada, así. Ahora traemos la hebra derecha acá a la aguja y la vamos a pasar por esas 4. Así. Tomamos la lazada y hacemos ahí un punto deslizado. Así nos queda por delante y así nos queda a la parte de atrás. Bien organizadito y acolchonadito el punto puff. Vamos al siguiente espacio. Realizamos el punto bajo. Así. Ahora vamos al siguiente, nos retrocedemos, nos devolvemos acá donde hicimos el anterior punto bajo y realizamos el punto puff. Que venga organizada la hebra siempre para que el punto nos quede derecho. Ahí llevamos 3. Y 4. Levantamos la hebra derecha, la ponemos en la aguja y pasamos por las 4. Así. Lo vamos corriendo con nuestros dedos, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Así. Damos la vuelta y miren, los puntos nos van quedando derechos. Y si acá, si vemos que acá sale una puntica como un quinto, ese lo hundimos así, miren, para que quede bien organizado como estos. Listo. Vamos al siguiente espacio. Lo mismo, realizamos un punto bajo y regresamos. Voy a organizar acá el trapillo, apretarlo bien para que quede bien estiradito. Nos regresamos al anterior punto bajo, miren acá, y ahí ingresamos la aguja, tomamos la lazada, la sacamos hacia adelante derecha la hebra. Ahora, miren, ahí está, tomamos la lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás derecha, ingresamos nuevamente, sacamos la lazada, ahí ya tenemos 2, la organizamos bien nuevamente, lazada en la aguja, la llevamos hacia atrás, nos devolvemos de adelante hacia atrás, sacamos la lazada, ahí viene torcida, entonces la organizamos con nuestros dedos y mire, queda derechita. Nuevamente lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás bien organizada, nos devolvemos y organizamos bien la hebra. Así. Damos la vuelta, tomamos la lazada en la aguja y esa última la pasamos por esas 4, así. Tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Y así ya tenemos 4. Damos regreso y organizamos bien la hebra. Siempre organizando bien. El punto puff al comienzo necesita bastante práctica para lograr así un buen trapillo para que nos quede perfecto.
Ahora vamos acá al siguiente espacio y hacemos el punto bajo y listo. Así vamos a continuar trabajando el punto puff. Voy a hacer este otro. Entonces nos regresamos al anterior donde hicimos el punto puff, donde hicimos el punto bajo y miren, sacamos hebra derecha, ponemos lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás organizada, vamos a este espacio, sacamos nuevamente hebra hacia adelante, realizamos, ponemos lazada en la aguja, pasamos de adelante hacia atrás la aguja, sacamos hebra nuevamente, ahí llevamos 3, voy a sacar acá trapillo, eso, nuevamente ponemos la lazada en la aguja de adelante hacia atrás, la organizamos bien, llevamos la aguja atrás, sacamos lazada hacia adelante, ahí ya tenemos las 4, miramos que esté bien organizadas, damos la vuelta, traemos lazada derecha organizada y pasamos por las 4 así. Tomamos lazada y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente y realizamos el punto bajo. Y así vamos a continuar trabajando hasta que lleguemos acá al último, a este espacio antes de finalizar el último punto puff. He avanzado todo esto ya. Estoy llegando al final, miren, me regreso, realizando el punto puff igual. Organizando bien la hebra. Listo, ahí tengo las 4, tomo lazada que venga la hebra derecha, paso por las 4, hago el punto deslizado y acá vamos a hacer ya el último. Entonces, acá está el primer punto que hicimos. Ahí vamos a ingresar la aguja y vamos a realizar el punto bajo. Le damos la altura y cerramos. Ahora nos regresamos a donde hicimos el anterior punto bajo en el espacio, mírenlo ahí. Y vamos a trabajar el último punto puff. Entonces, una, tomamos lazada en la aguja, pasamos hacia atrás, tomamos lazada hacia adelante, derecha la hebra, tres, nuevamente, sacamos la lazada hacia adelante y ahí tenemos las 4, sacamos este cosito hacia acá hacia afuera, tomamos lazada y pasamos por las 4, así, y cerramos con un punto deslizado. Así hemos terminado esta primera vuelta de punto puff, quedaron muy bien organizados, miren. Y en total acá tenemos 20 puntos puff. Con 60 cadenetas realizamos 20, vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a realizar una cadeneta de altura y vamos a cambiar el color. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a cortar dejando unos 5 centímetros o unos 10. Así, traemos el nuevo color que es el violeta, enrollamos bien y miren lo que vamos a hacer. Dejamos también la misma distancia y ahora miren lo que vamos a hacer acá. Después de haber realizado la cadeneta, vamos a hacer un nudito con los dos. Entonces le damos la vuelta, pasamos por este lado, tomamos las 2 hebras, así, y hacemos el nudito, apretándolo bien, eso, que quede bien asegurado ese nudito,
Y miren lo que vamos a hacer ahora. Traemos la hebra, le vamos a dar vuelta al tejido así y traemos las dos hebras acá para empezar a ocultarla con los siguientes puntos. Entonces, en estos espacios, en estos del centro, es donde vamos a trabajar el punto bajo. Acá, 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 y vamos a trabajar por cada espacio, vamos a trabajar un punto bajo, y en este de inicio vamos a trabajar el punto puff. Donde siempre vamos a hacer el punto bajo es donde nos regresamos a hacer el punto puff. Entonces iniciamos ya con el color violeta. Entonces ingresamos la aguja, tomamos lazada, sacamos y realizamos el punto bajo. Ahora voy a pasar el trapillo por debajo para empezar con el punto puff. Ahora nos devolvemos acá donde cerramos el último punto puff. Ahí nos regresamos y así van a ser todos los inicios a partir de ahora. Entonces nos regresamos, tomamos lazada, sacamos la hebra derecha hacia adelante, tomamos lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás, nos devolvemos y tomamos lazada, la sacamos hacia adelante derecha, así, nuevamente tomamos lazada, la organizamos porque ahí viene torcidita, tomamos la lazada en la aguja, la pasamos hacia atrás, ingresamos acá, tomamos lazada, la pasamos hacia adelante y nuevamente tomamos lazada, la pasamos hacia atrás, ingresamos acá al espacio, sacamos lazada hacia adelante, que venga organizadita, así. Voy a enrollar acá un poquito más el trapillo, eso. Ahora tomamos la hebra, ahí viene torcida, entonces la enderezamos sin que afecte la de adelante. Miren, ahí ya la organizamos. Ahora tomamos esa lazada en la aguja y pasamos por esas 4. Saquemos la que nos queda acá, que es la del punto, esa. Y la pasamos por las 4, así. Tomamos lazada, hacemos el deslizado. Y mira, acá tenemos las 2 hebras que vamos a ir ocultando. Y vamos al siguiente centro, acá, y hacemos el punto bajo. Así, organizamos el punto puff, le damos la vuelta, lo organizamos acá en la parte de atrás y miren, acá quedó salidito esto. Mira, acá tenemos una hebra, 2, 3 y 4. Entonces acá si nos sale algo lo organizamos así. Organizamos las hebras así y le damos fuercita para que él quede ya apretadito. Miren, así queda por delante. Ahora continuamos. Nos devolvemos a donde hicimos el anterior punto. Ahí ingresamos de adelante hacia atrás. Tomamos lazada, sacamos hacia adelante. Nuevamente lazada en la aguja. La pasamos atrás. Lazada hacia adelante. Organizamos bien el punto. Nuevamente. La pasamos atrás. Sacamos lazada hacia adelante, ahí ya llevamos 3, nuevamente, lazada hacia atrás, ingresamos acá, tomamos la lazada, la llevamos hacia adelante bien organizada y nuevamente lazada en la aguja, la traemos a la aguja y la vamos a pasar por 4. Recuerda que acá se nos oculta la del punto, ahí pasamos así. 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y hacemos el punto deslizado. Y así ya tenemos el segundo punto de la segunda vuelta. Acá tenemos las tiritas que estamos ocultando, ya las vamos a ocultar en este último punto. Ingresamos nuevamente acá en el tercero, en el centro, miren, él queda ahí visible. Ingresamos la aguja, tomamos lazada y hacemos el punto bajo. Y miren. Nuevamente realizamos el punto puff,
sacamos lazada nuevamente, seguimos, 2, 3, y 4. Lo organizamos bien. Este punto puff es de paciencia y bastante práctica, ¿sí? Organizando bien la hebra, haciéndolo con amor, con cariñito, para que nos salga derechito. Sacamos la hebra que nos queda acá, ella siempre se nos esconde ahí, y esa hebra la pasamos por las 4, nos quedan 2, hacemos el punto deslizado y listo. Vamos al siguiente, mire, él está ahí abierto, tomamos lazada, ingresamos, sacamos y hacemos el punto bajo. Y así nos va quedando con estas que vamos a hacer. Ahí ya las estiramos un poquito más y miren que ahí él ya no se queda notando para nada, quedan bien ocultas y sobre todo queda muy bien asegurada el cambio de color. Entonces cortamos bien, que no vayamos a cortar otras hebras. Miren lo que hacemos acá y listo. Miren, queda muy bien. Es una solución bastante rápida, es la forma como yo trabajo y no quiere decir que sea perfecta, pero me da muy buenos resultados. Continuamos con el punto puff, entonces nos regresamos y así vamos a continuar la vuelta. Siempre podemos seguir ayudando con nuestros dedos para mejorar el punto o las hebras. Bien organizado en la parte de atrás. Mire, si una nos queda oculta, entonces lo que hacemos es que la arreglamos y miren, derechito por atrás, derechito por delante. Voy a continuar trabajándola para realizar el otro cambio de color. Voy a finalizar el último punto de la segunda vuelta de punto puff, entonces lo vamos a terminar acá donde hicimos, miren, donde hicimos el primer punto para empezar esa vuelta, la vuelta de la vuelta anterior, miren. Entonces ahí metemos la aguja, tomamos lazada y cerramos y hacemos el punto bajo. Ahora regresamos y hacemos el último punto puff de la vuelta. Lo mismo. Tomando la hebra derecha, siempre que venga bien organizada la hebra, eso es algo importante. Ahí ya tenemos las 4. Tomamos lazada, que venga derecha. Tomamos lazada y pasamos por las 4. Recuerden que acá tenemos una escondidita, esa la sacamos hacia acá. Ahí. Tomamos lazada y cerramos con un punto deslizado. Dejamos un poquito más abierto. Así. Hacemos la cadenita de altura. Cortamos unos que es 5, 6, 7 centímetros, no tan largo. Y hacemos el cambio de color. Ahora venimos con el azul cielo, el azul bebé, perdón. Lo mismo, dejamos la misma distancia. Y hacemos acá el nudito. Apretamos bien. Damos la vuelta al tejido y miren, así nos quedó. Esta línea por atrás. Esta fue la que acabamos de terminar. Quedó derechita y muy pulidita, bonita. Continuamos. Damos la vuelta al tejido. Y tenemos estas tiritas aquí para ocultarlas. Acá vamos a trabajar en los mismos espacios. Vamos a hacer lo mismo que en la vuelta que iniciamos anterior. Lo mismo. En el centro, mire, ahí está. Ustedes no se van a perder porque mire, ellos quedan
aquí, aquí, ahí es donde ponemos la aguja para hacer el punto bajo. Entonces ingresamos la aguja, sacamos lazada y realizamos el punto bajo. Ahora pasamos el trapillo por debajo y vamos a empezar a trabajar el punto push. Entonces todo esto lo vamos a hacer en todas las vueltas, es lo mismo. Entonces tomamos la hebra derecho, sacamos hacia adelante la hebra, nuevamente tomamos lazada en la aguja, pasamos hacia atrás, tomamos lazada, la llevamos hacia adelante bien organizada, nuevamente, llevamos 3, vamos con la cuarta, y acá sacamos la cuarta, bien organizada, tomamos lazada, pasamos por las 4, recuerden que acá nos queda oculta la del punto, la sacamos así, tomamos lazada y cerramos. Vamos con el siguiente, mira ahí tenemos las hebras escondidas, vamos al siguiente espacio, así, lo mismo, tomamos lazada, así, 1, 2, 3 y vamos con el cuarto. Organizamos bien, tomamos la hebra, la pasamos por 4, cerramos, así. Organizamos bien los puntos, acá también, miren. Voy a sacar acá lazada, eso. Estiramos el tejido. Tenemos las hebritas que estamos ocultando. Hacemos el punto bajo. Miren, aquí vamos. Ahora damos la vuelta y vamos a organizar acá. Vamos bien, miren, bien organizaditas las hebras. Nos regresamos a hacer el punto push. Podemos doblar y realizamos 1, 2, 3, bien derecha la hebra, acá la tengo enredada, bien derecha la hebra, y 4, pasamos hebra por todo, cerramos y listo. Ahora vamos a cortar estas, las jalamos un poquito hacia acá, organizamos bien acá y miren, cortamos teniendo mucho cuidado de no cortar, las ocultamos ahí y miren, no se quedan notando. Vamos al siguiente, hacemos el punto bajo y así vamos a continuar trabajando las vueltas de punto push tal cual como hemos iniciado. Acá vamos a llegar acá, miren, acá hacemos el último punto, ahí hacemos el último punto de esta vuelta y nos regresamos a este espacio a hacer el punto push. Miren, ahí está donde se hace el punto push, donde se hace el punto bajo y luego se regresa a hacer el punto push. Así van el orden de colores, que va a ser magenta, violeta, azul bebé, luego viene el verde menta, así van a ir las hileras. Luego viene en el centro el amarillo, luego vamos a poner el melón, así. Luego ponemos el rosa Barbie y finalizamos la vuelta de punto push con el fucsia. Cuando vaya finalizando esta vuelta, yo les vuelvo a mostrar el proceso para cambiar, porque esta vuelta va diferente, el cierre va a ser diferente. Entonces, este es el orden de colores. Todos los inicios van a ser iguales, siempre dejando las cuerditas para ocultarlas.
y listo. Voy a adelantarme y ya les muestro el resultado. Estoy finalizando el último punto puff de la vuelta del rosado Barbie. Entonces, mire donde ingresamos. Acá hacemos el punto bajo, nos devolvemos y hacemos el punto puff. 1, 2, 3 y hacemos el número 4. ¿Listo aquí? Entonces, mucha atención acá porque así finalizamos esta vuelta y hasta acá, hasta esta vuelta, trabajamos este cierre. Este cierre que estamos realizando acá, lo hemos realizado desde la primera vuelta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la séptima vuelta. Cerramos, hacemos cadenita de altura, cortamos, dejando unos 10 centímetros, digámoslo así. Y ahora hacemos el cambio de color. Vamos a cambiar el fucsia al fucsia. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en todas las vueltas. El mismo largo. Hacemos el nudito. Apretamos bien. Vamos a dar la vuelta al tejido. Y les voy a enseñar el cierre que vamos a hacer en esta última vuelta. Entonces, vamos a organizar acá, miren, acá las hebras. Sacamos un poquito de esta, listo. Y en el centro, miren, ustedes no se van a perder porque ahí queda marcado prácticamente, se ven claramente el centro. Entonces el centro, acá es donde va el punto bajo y ahí mismo al anterior se devuelve a hacer el punto puff. Entonces, vamos a realizar esta vuelta así. Realizamos normal, comienzan igual, ocultando las hebras y el cierre va a ser diferente. El comienzo es igual, miren. Ingresamos la aguja, tomamos lazada, sacamos, llevamos una, la organizamos porque viene torcida. Eso. Ahora sí, nuevamente, lazada en la aguja, ingresamos nuevamente, sacamos lazada, que venga derecha la hebra, 2, ponemos lazada, la llevamos hacia atrás, ingresamos, sacamos lazada hacia adelante nuevamente, ahí tenemos 3, nuevamente lazada en la aguja, pasamos hacia atrás, sacamos lazada hacia adelante y nos quedamos con 4, pero recuerden que acá siempre se nos oculta con la que hacemos el punto. Entonces, tomamos lazada y mira lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por todas. Entonces, acá tenemos las 4 ya finalizadas y a esta vez vamos a pasarlas por todas y nos vamos a quedar solo con esta hebra. Miren, tomamos lazada en la aguja, pasamos por todas, así, inclusive la que teníamos acá, que es con la que hacemos el punto de esta orejita, por esa que antes pasábamos, la pasamos también y esa nos va a quedar oculta ahí. Y ahora hacemos el punto deslizado con una, si ven no nos quedan 2 en la aguja sino una, así. Vamos al siguiente espacio, realizamos el punto bajo, lo mismo, regresamos a hacer el punto puff y hacemos 1, 2, 3 y 4. Organizamos la hebra porque viene mal, viene ahora sí, ya, ahí tenemos las 4 ya. Ahora vamos a tomar lazada en la aguja y vamos a pasar por todas. Y nos queda una sola orejita. Cerramos con punto deslizado. Vamos al siguiente espacio, mira ahí está el centro. Ingresamos, hacemos el punto bajo. Organizamos porque mire cómo nos viene quedando ahí. Entonces lo que hacemos es con nuestros dedos le damos, lo organizamos. Vamos a organizar en la parte de atrás porque mira acá cómo nos quedó. Entonces corremos, mira, ingresamos esta un poquito hacia adentro, corremos 1,
2, 3 y la cuarta. Y ahí tenemos organizado nuestro punto puff. Igual hacemos acá. Ahí están las 4 hebras bien organizadas ya. Regresamos a hacer el otro punto puff. 1, 2, 3 y 4. Ahí tenemos los 4. Tomamos lazada en la aguja y pasamos por todas. Y solo nos quedamos con una orejita en la aguja. Hacemos el punto deslizado. Vamos al siguiente espacio, hacemos el punto bajo y vamos a cortar ya las tiritas porque ya quedan bien ocultas. Damos la vuelta al tejido y miren, traemos las tiritas, las jalamos y cortamos. Con mucho cuidado de no cortar las hebras, así. Y el de ahí ya no se va a salir, queda muy bien oculto. Y continuamos trabajando los puntos puff hasta llegar acá al final para mostrarles también el cierre, para ya empezar a trabajar lo que es la base de que va a ser lila. Así ya voy a adelantarme y ya les muestro el resultado. Estoy terminando el último punto puff de la última vuelta. Entonces mira donde hicimos el punto bajo, ingresamos la aguja, pasamos de un extremo al otro, sacamos lazada y realizamos el punto bajo. Ahora nos regresamos a donde hicimos el anterior punto bajo, nos regresamos, tomamos lazada y sacamos hacia adelante. 1, 2, organizamos bien la hebra, 3, acá voy a desenrollarla, y voy con la cuarta. Ahí tenemos la hebra, ahora sacamos una derecha y pasamos por todas, así. Cerramos con deslizado y cortamos. Arreglamos bien el punto en la parte de atrás, ahí nos quedó bien arreglada. Esta hebra la corremos un poquito y listo. Se la apretamos un poquito más y ahí ya la finalizamos. Hacemos un punto deslizado al final y listo. Tenemos completamente cerrada. Hemos finalizado las 8 vueltas. Así, vamos a tomar la medida entonces. Y esto tiene una medida de largo, tiene 46 centímetros y de ancho tiene una medida de 19 centímetros. Ahora vamos a pasar, mira si nos quedó por este lado, damos la vuelta al tejido y el orden va a ser así. Así que ahora vamos a empezar a trabajar lo que es la base principal, que va a ser lila. Entonces traemos el trapillo, hago un nudo corredizo, así, y vamos a trabajar el derecho. El derecho es acá donde finalicé esta vuelta, ahí la tengo, acá fue el inicio, y vamos a trabajar acá, miren. Ingresamos la aguja acá, sacamos tomamos la orejita, la sacamos hacia adelante, apretamos, ahí,
y hacemos un punto bajo. Ahí mismo vamos a realizar 2 más. Miren. Ahí, entonces ingresamos la aguja nuevamente, sacamos lazada y hacemos el punto bajo. Nuevamente ingresamos, sacamos lazada, le damos altura y hacemos el punto bajo. Ahora, en este espacio de acá, realizamos solo un punto. Así. Ahora acá, ingresamos la aguja en este y hacemos 3 puntos, o sea, un aumento triple. Entonces, realizamos 1, realizamos 2 y realizamos 3. Ahora estamos en esta punta que fue donde hicimos el primer punto puff y ahí mismo hicimos la primera cadeneta de inicio. Ahí vamos a realizar 3 puntos, o sea, un aumento triple para dar la curva. Entonces, llevamos la aguja, sacamos lazada y realizamos el primer punto. Ahí mismo realizamos el segundo y ahí mismo realizamos el tercero. Ahora les voy a explicar algo porque ustedes estarán confundidas porque en todas estas vueltas cerramos con 2 hebras y en esta cerramos diferente. Entonces, si se dan cuenta, mira, acá tenemos 1, en el centro 2 y acá tenemos el tercero. Ahora acá tenemos 1, 2 y 3. Entonces nos queda igual el cierre como hicimos del inicio, ¿sí? Es por eso, si hubiéramos cerrado con las 2 hebras, entonces nos quedaba una y nos quedaban 2. Y siempre íbamos a perder un espacio, tendríamos que hacer 2 puntos en un mismo espacio cuando estemos haciendo la vuelta con el lila. Entonces, ahora que ya hicimos los 3, venimos acá al primer punto, mírenlo. Acá está. Ahí pasamos la aguja y hacemos un punto bajo. Entonces pasamos la aguja, tomamos esa hebra y la vamos ocultando y hacemos el punto bajo. Apretamos esta, tiramos. Vamos al siguiente espacio que es este y ahí hacemos un punto bajo. Listo. Ahora vamos a trabajar acá 3 seguidos. Entonces 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y 3 puntos. Ahora en este espacio hay 3 espacios, mire, 1, 2 y acá hay 3. Pero en esta vamos a trabajar 1 y vamos a trabajar 2. 1, dejamos este espacio y vamos al siguiente, mire, dejamos ese centro, vamos al siguiente y trabajamos 2. Esta tirita ya la podemos cortar ahí. Ahí. Ahora, lo mismo acá, hay 1, hay 2 y hay 3. Ahí vamos a trabajar los 3 seguidos. Entonces, 1, vamos a desbaratar este y lo vamos a hacer nuevamente para que nos quede bien bonito. Listo, ahora sí. Entonces trabajamos los 3. 1, 2 y 3. ¿Por qué trabajamos en un espacio 3 y en otro 2? Es para que nos quede nivelado y no nos quede abultado, o sea, nos quede cantidad de puntos bajos, sino para que quede nivelado. ¿Sí ve que ahí va quedando parejito? Entonces, como ahí hicimos 3 seguidos, entonces regresamos a hacer 2. 1, 2, dejando un espacio. Entonces, intermedio hacemos 3, luego 2, luego 3, luego 2. 1, dejamos el espacio, hicimos el siguiente. Ahora sí vamos a hacer 3. 1,
2 y 3. Trabajamos 2, entonces 1, estamos dejando el espacio de este centro y trabajamos 2. Vamos al siguiente y trabajamos 3, entonces 1, si realizamos el del centro, 2 y 3. Vamos al siguiente, trabajamos 1 y trabajamos 2. Creo que hasta aquí ha quedado bien claro. Miren, así nos va quedando. Y yo voy a continuar para no hacer un video tan largo. Entonces, como trabajamos 2, trabajamos 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Y acá ya yo les muestro cómo cerramos ahí. Avancé. Miren todo lo que avancé. Trabajando igual. Miren, se notan los espacios donde trabajamos 2, trabajamos 3, 2, 3, 2. Se nota perfectamente los espacios. Acá trabajamos 3. Ahora vamos a trabajar 2. 1, dejamos un espacio que es este y trabajamos al siguiente espacio y hacemos el número 2. Ahora aquí vamos a trabajar estos dos seguidos. 1, 2. Ahora vamos a dar la vuelta y cómo vamos a cerrar ahí está. Acá ya cerramos esta hilera. Ahí ya terminamos. Ahora ingresamos la aguja acá y vamos a trabajar un aumento triple. 1, 2 y 3. Y ahí tenemos la curva. Ahora, en este de acá vamos a trabajar solo un punto bajo. Vamos al siguiente, acá, y trabajamos un aumento triple. Entonces tomamos la hebra, ingresamos la aguja y sacamos. Le damos la altura. 1, 2, ahí mismo, el tercero. Y miren, va quedando parejo. Ahora, en este siguiente realizamos solo uno. Acá realizamos 3. Le damos la altura para que quede nivelado con el otro. 1, 2 y 3. Ahora realizamos 1. Ese lo hacemos corto para que quede nivelado con los largos. Ahora hacemos 3 alticos para que queden nivelados o largos. Son largos. Listo. Ahora realizamos 1 acá y llegamos a esta curva. Entonces sacamos este que tenemos acá escondidito, mírenlo ahí. Ahí vamos a realizar 3 puntos, o sea, un aumento triple. Ingresamos la aguja ahí y realizamos 1, ahí mismo ingresamos la aguja, hacemos 2 y ahí mismo ingresamos la aguja y hacemos el tercero. Ahora, acá tenemos un espacio, ahí vamos a realizar 1. Y aquí ya tenemos la otra curva, miren. Perfecta. Ahora vamos a empezar acá realizando 1, 2, perdón, 1 y 2. Luego nos vamos 1, 2, 3. Entonces realizamos 1, dejamos este espacio, vamos al siguiente y tejemos el segundo. Sacamos la hebra derecha. Listo. Ahora voy a sacar acá más trapillo. Ahora acá trabajamos 1, mire lo que le hablaba de los espacios. 1, 2 y 3.
Entonces, 1, 2 y 3. Ahora vamos al siguiente espacio y trabajamos 1, dejamos el del centro y trabajamos 2. 1, dejamos el del centro y trabajamos el segundo. Ahora trabajamos 3, los 3 seguidos que están ahí, 1, 2 y 3. Vamos al siguiente espacio y trabajamos 1 y trabajamos 2. Y así vamos a continuar trabajando. Entonces, continuamos trabajando 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 y 2. Y acá ya finalizamos. Ya ahorita les muestro acá cómo cierro. Me voy a adelantar todo el proceso. Se sigue la misma secuencia hasta que lleguemos a este extremo. Estoy llegando ya a este extremo. Voy a hacer los 3. Entonces, 1, centro, 2, 3. Ahora acá hacemos 2. Recuerden que a este lado después del aumento triple hicimos 2 y luego hicimos los 3. Entonces finalizamos con 3. Hago 1. Dejo el del centro y hago en este el segundo. Así. Ahora doblamos el tejido de esta forma y acá en este espacio vamos a trabajar un aumento triple, lo que quiere decir 3 puntos bajos en ese mismo espacio. Entonces, 1, 2 y 3. Miren, ahí tenemos los 3. Ahora vamos a trabajar acá otro aumento triple. Entonces, 1, miren, 2 y 3. Jalamos la cuerdita para irla ocultando y ahora en este hacemos un punto, solo uno, así. Ahora acá en este hacemos 3, un aumento triple. Entonces 1, apretamos bien esta hebra acá para que no nos quede abierto. Entonces hacemos 1, 2 y 3 y finalizamos con 1 acá. Listo. Ahora cortamos la hebra, la sacamos con cuidado que no apretemos el punto, así, y vamos a pasarla acá por este que hicimos, así. Y ahora por la parte de adentro tomamos la hebra así derecho y la llevamos hacia adentro. La arreglamos muy bien para que nos quede un acabado profesional y miren, ahí tenemos el cierre perfecto. Ahora vamos a ocultar esta hebra, a cortarla y esta hebra la vamos a ocultar en el tejido con mucho cuidado. Eso. Y acá mismo vamos a meter la aguja y la vamos a pasar por acá para traer la otra. Ahí. Miren lo que vamos a hacer acá para darle mayor seguridad. Vamos a hacer un nudo que va a quedar dentro del punto puff. Miren, 1 y 2. Cortamos
Y miren, queda completamente oculto y por la parte de afuera se ve súper bien. Así ya hemos finalizado lo que es la base. Y esto quedó con una medida ahora de 48 centímetros de largo y de ancho quedó una medida de 21 centímetros. Eso. Ahora vamos a empezar a hacer el lateral, los laterales y cómo los vamos a realizar. Para los laterales vamos a empezar, traemos trapillo, hacemos un nudo corredizo y vamos a realizar 7 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Ahora que tenemos las 7 cadenitas, damos la vuelta al tejido y vamos a trabajar acá atrás en estos muritos. Vamos a trabajar puntos bajos. Entonces empezamos. Por cada murito un punto bajo. Listo, ahí tejimos el último punto bajo. Ahora damos la vuelta y miren, en todas las vueltas no vamos a trabajar en este primer espacio, sino trabajamos acá en el segundo espacio. En el segundo espacio trabajamos empezando punto bajo. Por cada espacio un punto bajo. Voy apretando acá el trapillo. Cadeneta de altura, mire, donde hice el último voy a desbaratarlo y les voy a mostrar. Cadeneta de altura, doy la vuelta, no trabajo acá en el primero sino en el segundo. Trabajamos el último, cadeneta de altura, doy la vuelta y continúo. Y así voy a avanzar hasta que completemos 15 vueltas. Así avanzo hasta que complete 15 vueltas. Tengo finalizadas las 15 vueltas, vamos a contarlas. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 1, 15. Vamos a hacer la número 16 y vamos a poner la media luna. Entonces, cadenita de altura, doy la vuelta, no trabajo el primero sino en el segundo. Ahora traemos la media luna y la vamos a poner acá. Ingresamos y hacemos el punto bajo normal. Luego vamos al siguiente espacio y hacemos otro punto bajo. Listo. Ahora corremos la media luna y hacemos en el siguiente 1 y hacemos 2 puntos bajos. Y así hemos finalizado lo que es el lateral. Tal cual como hicimos este, realizamos otro. Yo ya lo tengo acá, pero este lateral va para este lado y este para este lado. Entonces vamos a poner la media luna de este lado. Ahí tengo finalizadas las 15 vueltas. Trabajo un punto, traigo la media luna y la acomodo acá donde van a ir los otros 2 puntos. Entonces trabajo 1 y trabajo 2 dentro de la media luna y ahora trabajo los 2 últimos fuera de la media luna y listo. A este ya lo tenía acá cortadito porque es la parte con la que vamos a coser un lateral y este es con el que vamos a trabajar el otro lateral. Vamos a tomar la medida de esto. Y de alto tiene una medida de 16 centímetros
y de ancho tiene una medida un poquito más de 6 centímetros. Un poquitín más. Pico más de 6 centímetros. Y de largo tiene 16 centímetros. Las dos, el mismo procedimiento. Ahora vamos a pasar a poner lo que es el broche. Traemos acá la base, traemos el broche, le abrimos las paticas bien, sacamos las laticas que lo van a sostener adentro. Eso. Lo abrimos. Y esta es la parte donde finalicé. Y vamos a ponerlo acá, miren. En el centro de este. Así. Pero esta debe quedar acá por la parte de abajo. Entonces voy a organizar primero eso. Listo. Lo puse en medio de dos, entonces quedan 3 a un extremo y 3 a otro. Ahora vamos a cerrarlo acá. Venga, lo organizo bien. Listo. Así. Me salen las paticas acá, mírenlas. Acá. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner una patica ahí y doblamos hacia afuera. Así. Acá tenemos la otra patica. Y la doblo hacia afuera. Así. Y así tengo muy bien asegurada las dos paticas. Y aquí tengo las otras paticas, que una está oculta acá. Entonces yo meto la latica ahí. Cojo con la pinza la patica y la doblo hacia afuera. Ahora la otra está por este ladito, la vamos a buscar, acá está. Y hago lo mismo. Y doblo la patica hacia afuera. Así. Y así ya tengo bien asegurado. Y ahora el broche lo tengo acá afuera fijo. Lo organizamos bien. Y listo. Vamos a empezar a poner ahora sí el primer lateral, que es este, el que teníamos con la media luna hacia afuera. Lo vamos a empezar a poner y vamos a empezar, miren. Acá tenemos 1, 2 y 3. Acá hicimos el aumente triple, entonces vamos a empezar en este de la esquina. ¿Listo? Entonces ingresamos la aguja ahí. Sacamos, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a empezar a hacer la unión con puntos deslizados, así. Tomando uno del cuerpo con un lateral. No se dejan ni tan sueltos ni tan apretados. Acá hacemos el último. Tomamos esa parte y listo.
Ahora vamos a trabajar la parte de abajo. Entonces tomamos uno de acá y tomamos este de acá y hacemos el punto deslizado. Ahora el segundo, voy a doblar esto acá, eso, listo. Ahora empezamos a subir nuevamente. Entonces miren, acá abajito tomamos esta de acá y ahí hacemos el primero de subiendo, apretamos esta cuerdita hacia adentro y así metemos ese nudito de ahí. Ahora continuamos acá, así voy, ya me queda poquito, me quedan 3, 1, este segundo y el último, que ese lo ingresamos acá derecho y listo. Ahí cortamos, cortamos, sacamos y ahí mismo por acá ingresamos la aguja ahí, metemos esto, lo llevamos hacia adentro, así. Lo sacamos acá en el segundo, lo sacamos por acá y lo llevamos nuevamente hacia adentro, así. Y esto ya lo podemos ocultar ya sea en la parte de acá o de ahí para abajo en los puntos estos. Traemos la otra parte, miren, así ya nos va quedando, ya tomando formita. Traemos la otra parte y lo mismo. Nos dirigimos acá. Este fue el primero, el segundo y el tercero. ¿Sí? 1, 2 y 3. Entonces trabajamos acá en el segundo, ahí. Y de ahí para abajo empezamos a trabajar igual con puntos deslizados. Entonces tomando uno de acá. Entonces mire, tomamos uno de acá y uno de acá. Uno de acá y uno de acá. Entonces, uno de la base con uno del lateral. Y así le damos la vuelta tal cual como hicimos en esta parte. Ya estoy llegando al final de este extremo. Entonces, uno, el siguiente y listo. Ahora que vamos, aquí no vamos a cortar. Vamos a seguir derecho, pero trabajando sobre cada espacio de estos, sobre cada cosito, vamos a trabajar un punto deslizado. Entonces, miren, apretamos ahí y nos vamos trabajando el punto deslizado por cada espacio
Seguimos trabajando por cada espacio el punto deslizado hasta que lleguemos acá. Entonces le damos la vuelta completa. Estoy en este extremo, entonces miren, estoy haciendo el último punto deslizado y ahora llegué a donde cerré este. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ingreso la aguja ahí, derecho acá, tomo la lazada y paso con un punto deslizado. Ahora sí voy a cortar, saco con mucho cuidado y esa hebra, vengo acá al segundo punto, paso por el centro y la llevo hacia adentro. La saco acá en el tercero, se vino doble la hebra. La saco acá en el tercero. La paso por acá y ahora voy al cuarto, pero por la parte de adentro y la adentro. Y la llevo nuevamente hacia adentro. Y ahí ya podemos ocultar esas dos tiritas y listo. Así ya tenemos el cierre. Ya les voy a mostrar mejor. Miren cómo quedó por la parte de atrás. Súper parejo. Ahora pasamos a poner lo que es la parte de encima del broche. En esta parte vamos a cerrar acá y vamos a medir que nos quede parejo. Arreglamos bien. Y acá. Ahí, y con esta patica vamos a empujarlo así. Bien organizado. Y ahora vamos a pasar a medir si sí, o si hay que correrlo un poquito más, o si listo. Hay que correrlo un poquito más hacia este lado. Y listo. Ahora sí vamos a asegurarlo muy bien. Acá. Acá afuera ya nos quedó súper bien y pasamos a ponerle los tornillitos. Para eso necesitábamos el destornillador. Listo. Ya estando bien asegurado, procedemos a taparlo y miren, súper parejo. Esta es la parte de atrás, la parte de abajo, el otro lateral y miren. Y listo, ahora vamos a pasar a hacer lo que es la asa. Para la asa vamos a empezar realizando 24 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora que tenemos las 24 cadenetas, damos la vuelta y vamos a trabajar en estos muritos de la parte de atrás, por cada uno un punto bajo. Seguimos trabajando hasta llegar al final. Hago el último punto, hago cadeneta de altura, doy vuelta y no trabajo en este primer punto, no, sino voy al segundo y así voy a iniciar todas las vueltas, trabajando en el segundo punto y por cada espacio realizaré un punto bajo.
Y así seguiré trabajando hasta completemos 5 vueltas. Acá ya voy en la segunda, terminaré esta, trabajaré 3 más y ya les muestro cómo avanzamos. Listo, llegué al final. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Ahora hago una cadeneta de altura, doblo el tejido así y guardo esta tirita hacia adentro y voy a tomar una de este lado completa y paso completa la aguja a este extremo. Tomo la lazada, saco orejita hacia adelante y hago un punto bajo. Y así voy a hacer la unión de las dos, realizando un punto bajo. Bien apretadito. Trabajo bien apretadita la unión para que ella me vaya cogiendo la formita así de hacia adentro. Así continúo. Hago el último. Y ahí cortamos. Acá hago un punto deslizado. Me voy a la parte de atrás. Cojo la tirita y la oculto por la parte de atrás. Listo. Esta asa entonces nos queda con una medida de 22 centímetros, casi 23. Ahora la ponemos plana. De 23 centímetros de largo y de ancho tiene 4 centímetros y medio. Listo, ahora traemos la argolla mosquetón. Ingresamos acá y que pase a la parte de atrás en el centro de este tejido. Hacemos lo mismo en el otro lado. Acá y que pase en el centro de este tejido. Listo. Traemos el bolso. Miremos que esté derecha y vamos a ponerlo acá. Ahí, acá, venimos al otro lado.
y miramos. Así. Vamos a tomarle la medida. Y esto de alto me quedó de 18 centímetros, de ancho de 22 centímetros y medio, y el lateral me quedó de 7 centímetros y medio. Ya lo que es acá es la mitad del bolso, 26 centímetros. Le hacemos una borla de los 8 colores que van en el centro, y estos, y con el color lila le hacemos esta parte y la de acá. En la descripción del video les voy a dejar el tutorial de cómo realizar una borla perfecta. Así que hemos llegado al final, vamos a mirarlo en la parte de adentro. Es bastante amplio, miren, bastante amplio. Espero este video tutorial les guste y sea de gran ayuda. Nos vemos entonces en un próximo proyecto.